Bien, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Gotino de Global Geomática y bueno, la organización ha tenido a bien encargarme que modere esta sesión, que espero que sea tan fructífera y tan interesante como las anteriores. En primer lugar va a hablar Jorge Sanz, donde presentará la ponencia el proyecto GeoBasic y la Fundación OSGeo. Bueno, Jorge Sanz es una persona pues muy conocida dentro del mundo de GeoBasic. Es miembro de esta fundación y desde época reciente forma parte de su consejo de dirección. Desde el punto de vista profesional es cartógrafo en la empresa ProDevelop. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por venir a estas horas un poco de siesta, ¿verdad? Bueno, lo que voy a presentar es, primero os voy a contar un poco qué es la Fundación OSGeo. No sé cuánta gente lo conocéis y cuánto no, espero que alguno no y así no os aburra demasiado. Luego hablaré del proceso de incubación, qué es y en qué consiste y cuál es la andadura de GeoBasic a lo largo de ya casi 6 años de incubación, y luego hablaré un poquito más sobre otro tipo de colaboraciones entre la fundación y el proyecto. Bien, OSGeo es la fundación para el software libre geoespacial. Es una fundación que nace en febrero de 2006 y nace como la unión, por así decirlo, de esfuerzos entre los proyectos de software libre de aquella época más importantes, GRASS, MapServer, GeoNetwork y alguno más. Es una fundación que legalmente tiene que estar en algún sitio y está en Delaware porque parece que es un sitio donde es bastante conveniente montar asociaciones, supongo que por un tema de facilidad, de trámites y de papeleo y tal. Y bueno, pero que en realidad es una fundación global, estamos en todo el mundo y operamos en todo el mundo. En cuanto a su estructura y su funcionamiento, tal vez alguno conozcáis os suene la Fundación Apache, sobre todo por el servidor web, pero hacen muchas más cosas, y la estructura de esa fundación es en la que se ha basado más o menos, o la que se ha usado como inspiración para pensar en cómo organizar la fundación. Actualmente todo el trabajo que se hace, todas las tareas que hacemos es todo voluntario, no hay nadie cobrando por trabajar. En el pasado tuvimos un director ejecutivo, pero al bajar el nivel de patrocinio, pues digamos que no teníamos suficiente dinero para mantener ese perfil y pasamos a trabajar solamente, digamos, de forma voluntaria. Eso tiene sus problemas, pero bueno, nos ha permitido funcionar con un nivel de financiación, por así decirlo, muy bajo y estamos funcionando más o menos bien. La misión de la Fundación es apoyar el desarrollo de software libre geoespacial y promocionar su uso. En este sentido se parece mucho esa misión a la del proyecto GeoBasic, ¿no? Es el desarrollo de un producto o de varios productos e intentar promocionar su uso lo máximo posible en la sociedad. En cuanto a los objetivos más concretos, el primero por el cual nació la Fundación fue el de proporcionar recursos a los proyectos. En cuanto a recursos me refiero principalmente técnicos, es decir, poner una infraestructura para que los proyectos de software libre de aquella época y desde entonces tengan un sitio donde digamos vivir, donde trabajar, donde alojar el código fuente, donde reportar errores, donde colgar sus webs, etcétera. Pero también otro tipo de recursos, como puede ser, por ejemplo, recursos legales, por así decirlo. O sea, hay alguna duda legal en cuanto a un tema de licencias o en cuanto a algún procedimiento, la Fundación puede contratar a un abogado o a una firma de abogados para resolver problemas de ese estilo. O sea, es decir, que es y al compartir ese gasto entre todos los proyectos, digamos que somos más eficientes. Pero además de eso, es una marca común, pues el color verde de esta presentación mismo y todos los elementos que gastamos dentro de la Fundación intentan dar una imagen común, homogénea y que a la industria le dé una sensación de calidad, ¿no? y de seriedad a la hora de trabajar. En ese sentido, exactamente, intentamos que la industria y también la educación nos vean como una fuente de información, de proyectos y de recursos para trabajar. Intentamos que el software sea accesible para todo el mundo y por eso
creamos una distribución Linux que se llama el LiveDVD, que sirve, de la que luego hablaré, que sirve para poder ejecutar un montón de software libre geoespacial, pero también tenemos el OSGeo4W, que es una distribución de software libre geoespacial para Windows. Y finalmente, dentro de todo lo que podemos o de nuestras posibilidades, intentamos fomentar el uso de estándares y datos libres. En el tema de estándares, por ejemplo, tenemos un comité para estándares y trabajamos, digamos, cerca de OGC para intentar, digamos, darle a OGC la visión desde nuestro punto de vista del software libre geoespacial. La estructura de la fundación, bueno, pues tenemos lo que son los miembros, que estamos, digamos, somos un conjunto de miembros indeterminado, porque eso realmente cuántos miembros tiene la fundación, pues no hay que pagar ni hay que suscribirse. No recuerdo ahora los números del wiki, que podría ser la cifra o el número de usuarios en las listas, pero bueno, miles. De ese conjunto de miembros que está en todo el mundo, hay 180 miembros con derecho a voto, que se dice, y de esos miembros sale el comité de dirección. El comité de dirección está formado, somos 9 directores. Uno de ellos hace de presidente, que digamos que es la voz cuando hay algún evento internacional, se le suele invitar a él, y es el que va viajando por todo el mundo. Ha estado recientemente por Japón, Corea y China. Y luego tenemos nosotros, este grupo de directores, nos dedicamos a, cuando hay algún problema gordo, a tomar un criterio y a, digamos, ser la última voz que aprueba o decide cosas si es necesario. Pero realmente donde se hace el trabajo es en medio. Los de arriba lo único que hacemos es reunirnos una vez al mes e intentar pensar en cómo hacer las cosas bien, pero realmente donde se hace todo el trabajo diario es en los comités, que hay 9, hay comité de incubación, del que voy a hablar enseguida, comité para los datos libres, el comité para mantener la web, el comité para mantener los sistemas, y luego tenemos, por supuesto, los proyectos y los capítulos locales. Y finalmente los sponsors, que son los que nos dan cierto apoyo económico. No son los únicos que promocionan, que nos dan apoyo económico, pero bueno, están ahí e intentamos tener una relación lo más cercana posible con ellos. En cuanto a los proyectos que están dentro de la fundación, estos solo son algunos, hay muchos más, y bueno, son nombres más o menos todos conocidos: bases de datos, servidores de mapas, servidores de catálogo, SIG de escritorio, herramientas de web mapping, en fin, cubrimos todo el stack de tecnologías geoespaciales. En cuanto a los capítulos locales, son digamos, la voz de la fundación en ámbitos más concretos o bien en un idioma concreto, como puede ser el capítulo para la francofonía o el capítulo hispanohablante, pero pueden ser también capítulos de una ciudad o de una región más pequeña. Por ejemplo, en Canadá hay 3 o 4 capítulos locales. Tiene sentido porque es un país tan grande que la gente no se va a reunir o no va a tener tanta, y encima en 2 idiomas, no va a tener tanta relación la gente de la Columbia Británica con los de Quebec. Entonces, bueno, es una cosa que se autoorganizan y cada uno tiene su propia evolución. Algunos son organizaciones legales, otros no, hay de todo. En cuanto al capítulo hispanohablante, bueno, pues llevamos desde 2007-2008, y lo que hacemos es dar soporte en español a través de una lista de correo, que en mi opinión es la mejor lista de correo donde uno puede recibir soporte en español de tecnologías geoespaciales, pero hacemos traducción de documentos, intentamos ir a eventos a promocionar software libre. Y lo que ha ocurrido en los últimos 2 años es que somos un capítulo hispanohablante, cubrimos toda Sudamérica menos Brasil y España. Y digamos que la gente hemos acabado agrupándonos en pequeños microcapítulos, que es lo que se ha venido a llamar como geoinquietos. Entonces son pequeños grupos donde sí que nos conocemos y nos reunimos en torno a ciudades, básicamente. Entonces hay un geoinquietos Barcelona, geoinquietos Madrid, hay en Cantabria, que bueno, en Santander, Valencia, Córdoba, Sevilla, Tenerife, Buenos Aires, México y algunos más. Entonces son pequeños grupos que cada uno un poco haciendo algunas cosas y otros otras, pero que al final estamos todos hablando de lo mismo. Y finalmente, la última actividad grande de la fundación es el FOSS4G. El FOSS4G es un evento internacional
que reúne, que es muy interesante porque reúne a las comunidades de un montón de proyectos, de todos los proyectos de software libre geoespacial, y allí discutimos y vemos lo que hacen los demás y bueno, nos presentamos entre las cosas que hacemos entre nosotros y es un buen sitio para aprender. Lo que ha ocurrido también con este evento, que ha ido, como veis, ha ido rotando por casi todo el globo, nos queda visitar África sí, nos queda visitar Sudamérica y Asia, es que se ha ido, digamos, han ido apareciendo eventos regionales. Este año, como no había Phosphor-G en Europa, en Norteamérica han hecho uno. El año que viene el Phosphor-G va a ser en Portland. El año que viene va a haber un Phosphor-G Europa también. Además hubo un Phosphor-G en Buenos Aires, en Centro Europa este año también. Bueno, son diferentes eventos muy técnicos y que yo creo que vale la pena asistir si estáis interesados en software libre geoespacial. La incubación de proyectos es como un proyecto de estos que he nombrado antes pasa a estar plenamente, digamos, soportado por la Fundación, apoyado legalmente y, digamos, que promocionado al más alto nivel por la Fundación. Para eso uno no llega y se ofrece y se le pone un sello y ya está, sino que tiene que cumplir unos ciertos criterios y tiene que sufrir un proceso, por así decirlo, de revisión hasta que la Fundación, digamos, se confía en que el proyecto cumple esos requisitos. Entonces, bueno, hay un comité para ese proceso y lo que intenta es asegurar que el proyecto es abierto, que tiene una comunidad que es diversa y activa, que no es una persona solamente o una empresa la que apoya el proyecto, sino que son varias, y que tiene cierta calidad técnica y que tiene una documentación adecuada, que sus procesos de gobierno están abiertos, etc. El proceso de incubación, bueno, pues hay una propuesta. Si hay un mentor, que es la persona que va a acompañar al proyecto, de fuera del proyecto le va a acompañar durante el proceso de incubación para desde fuera ver si eso se está cumpliendo o no, pues bueno, si no hay, se tiene que buscar y en el momento en el que se encuentra se aprueba por el board que arranca la incubación. Eso puede durar el tiempo que haga falta y cuando el mentor ve que está completa o está listo el proyecto para ser graduado, se vota. Si el comité lo ve bien, lo mueve al board, que normalmente pues siempre refrenda la decisión del comité. Nunca ha pasado todavía que el board vete al comité de incubación, porque nos conocemos y normalmente algo muy raro se tiene que ver para que eso no ocurra, pero vamos, nunca ha ocurrido. Y finalmente el proyecto pues se gradúa. En el momento en que se gradúa, un representante del proyecto pasa a ser vicepresidente de la Fundación ya apoya legalmente al proyecto y ya está. En cuanto a los requisitos, bueno, pues los que veis aquí son los requisitos típicos de un proyecto, digamos, maduro, abierto y con una comunidad, digamos, lo suficientemente diversa como para asegurar que no porque caiga alguno de los miembros del proyecto se vaya a caer todo el proyecto. La OSGEO al final va a pretender que ese proyecto tenga una estabilidad y una permanencia en el tiempo, que no sea un proyecto de una unipersonal, que si esa persona la contrata a otra compañía o lo que sea y de repente el proyecto desaparece. En cuanto a GeoBasic, a ver si me puedo mover. Vamos aquí. Empieza la incubación de GeoBasic, empieza en junio de 2007, donde se solicita. En el Phosphor-G de Victoria hay una reunión con los miembros del comité de dirección y la incubación se acepta el arranque de la incubación con Jeroen Tisler, que es el desarrollador principal, bueno, ahora ya no sé si desarrolla, pero bueno, de GeoNetwork, y soy yo la persona de contacto con OSGEO. Como ya era miembro de la fundación, pues bueno, ya digamos que conozco a la gente de la fundación, me conoce a mí, yo los conozco a ellos y estaba trabajando en GeoBasic, con lo cual era un punto para trabajar que tenía sentido. Pero claro, en ese momento GeoBasic todavía no tenía un control de versiones abierto, cosa que ocurre en julio de 2008. La asociación GeoBasic nace en febrero de 2009. El comité de dirección técnica hasta julio de 2009, el gobierno técnico de GeoBasic, digamos que era más o menos unipersonal. Había una persona que hacía de director técnico, pero llega un punto en el que es demasiada faena y se monta un comité, cosa que es muy sana porque tener muchos puntos de vista siempre ayuda. Y bueno, es mucha gente de la que hay aquí en la foto y se monta ese comité. En septiembre de 2009, GeoBasic aparece en el primer DVD que monta la fundación como una forma de contribución o de colaboración del proyecto hacia la fundación.
y desde entonces ha ido apareciendo en todas las releases del DVD. En abril de 2010 migramos todas las infraestructuras a un proyecto europeo que se llamó SOR, Subversion, tickets, algunas listas de correo, etc. En abril de 2010 aparece el blog, donde ya hay una exposición mayor de artículos técnicos, de eventos y opinión. Luego, en diciembre de 2010 es el primer Code Sprint, la primera reunión de desarrolladores para intentar mejorar juntos en un evento alrededor de unas jornadas de las sextas, y desde entonces pues, de vez en cuando se han ido formando. Esto es muy sano en proyectos de software libre, porque a los desarrolladores también está bien que se vean o nos veamos las caras de vez en cuando. A partir de diciembre de 2010 el CDT el Comité de Dirección Técnica comienza a publicar las actas de se empieza a reunir de forma regular ya y empieza a publicar. Todas las actas de las reuniones están en Internet, y en ese enlace se pueden acceder y ver lo que se discutió en cada una de ellas. En el febrero de 2011 aparece el Planet, un agregador de blogs donde toda la comunidad va discutiendo sobre cualquier aspecto y van presentando sus artículos. En febrero de 2011 se crean las listas de correo para el Comité de Dirección Técnica, para desarrollo en inglés, que no la había, y las listas de anuncios, cosas que son también muy típicas en proyectos de software libre. En marzo de 2011 se habla del portal que hablaba antes cuando estaba debajo, el portal de difusión, el outreach.gbsic.org, donde se hablan de casos de éxito, que hay más de 150 ya casos de éxito diferentes. Una cosa que hace mucha falta en los proyectos de software libre, que creo que GBSIG hace especialmente bien comparado con otros. En abril de 2011 la asociación lanza el portal de GBSIG Training, que es un portal de e-learning. En mayo de 2011 se formaliza el proceso en el cual se cede la autoría del código que uno escribe a la asociación, de forma que la asociación retenga todo el copyright. Esto es muy importante y suele ser incluso requisito en algunas organizaciones para, por ejemplo, si hay que cambiar la licencia en el futuro, cosa que no se puede hacer si una organización, habría que pedirle permiso a todos los contribuidores para poder cambiar la licencia, cosa que suele ser complicado. En enero de 2012 se migra de OSOR a JoinUp, que es una especie de evolución de OSOR. Esto es un desastre y nos tenemos que ir de allí porque JoinUp no cumplía con los requisitos del proyecto y hacía falta una infraestructura nuestra y más adecuada a nuestras necesidades y dimensionada para nuestras necesidades. Y ya en febrero de este año yo paso a tener menos tiempo para dedicarme a GBSIG, con lo cual el contacto pasa a Manuel Madrid, y Jeroen también está muy liado con su empresa y cede la batuta, por así decirlo, del proceso de incubación a Dimitris. Y lo que ocurre es que, ¿qué es lo que nos quedaba en este punto para graduar o para pensar que GBSIG está listo para estar graduado en OSGEO? La revisión del código fuente. Eso se reserva a GBSIG 2. No tenía sentido revisar el código fuente de la 1 cuando había habido un refactoring tan grande para la 2. Entonces, claro, estábamos retrasando todo hasta que ocurriera esto. La publicación de la 2 tardó bastante, tardó casi como 2 años, con lo cual se retrasó todo bastante. Y lo que ha ocurrido justo hace un par de meses es que se ha creado ese primer borrador de la revisión de código, que está genial, está muy bien identificado, un montón de cosas que están bien y algunas que están mal o que están para arreglar, pero eso es lo que se pide en la revisión de código, identificar los problemas. Y con eso realmente la incubación está prácticamente lista para terminar. Falta pues cerrar la revisión de código, dejarla, que prácticamente ya está, y que el comité de incubación pregunte a ver qué es lo que le falta al proyecto para cumplir los requisitos. Con eso, en teoría, la incubación estaría terminada. Como veis, es un proceso largo, que han pasado un montón de cosas, que ha venido bien. Digamos, el proyecto ha crecido con la incubación. La incubación ha sido un proceso en el que se decía hay que hacer esto, y el proyecto poco a poco iba, digamos, yendo hacia esas buenas, que al final son buenas prácticas de un proyecto de software libre. Otras colaboraciones, aparte de esta incubación, ha sido, pues por ejemplo, que en las jornadas como esta, todos los años, desde que empieza el capítulo hispanohablante, la asociación, la organización de las jornadas ha cedido espacio para el capítulo, para reunirnos, y hemos avanzado muchas cosas a partir de las reuniones que hemos hecho aquí. Jorge, 5 minutos, por favor. Las listas de correo de Argentina, Rusia, Batovi y dentro de poco 2 o 3 más algunas de las listas de GBSIG están en los servidores de listas de correos de OSGEO. O sea, OSGEO proporciona infraestructura en ese sentido al proyecto.
En cualquier caso, todos los archivos de todas las listas de GVSIG están accesibles dentro de una web que se llama Nable, y desde ahí uno puede navegar por todos los correos que se han enviado a todas las listas de correo de GVSIG desde el principio del proyecto. Con lo cual a mí me ha servido para preparar esta presentación porque está todo ahí, o sea, todas las discusiones, está todo ahí perfectamente organizado. Recientemente el gestor de complementos se conecta a Internet para descargarse plugins y se ha creado un mirror, un espejo de descargas dentro de la fundación, en el servidor de descargas de la Fundación OSGEO, de forma que es uno más de los 3 o 4 que uno puede conectar para que las descargas vayan rápido. Y finalmente, pues algunos de los blogs, el blog de GVSIG, por supuesto, y alguno más, están agregados en el propio agregador de la fundación, ¿de acuerdo? planetosgeo.org. Y finalmente la otra colaboración es alrededor del LightDVD. El LightDVD es un DVD que ejecuta un montón de software geoespacial y uno de ellos es GVSIG. Este DVD es muy interesante para la gente que sois nuevos en el mundo del SIG libre y queréis probar software sin tener que instalarlo. Y finalmente también para el tema de la capacitación. Dentro del DVD lo que se ha hecho es crear un paquete para instalarlo, y se han creado un par de recursos educativos que también están muy bien y además están traducidos a varios idiomas. Y bueno, para concluir, OSGEO y GVSIG comparten objetivos, con lo cual tiene sentido que GVSIG en su día quisiera formar parte de la fundación. La incubación de GVSIG dentro de la fundación es un proceso que llevamos un montón de años, pero a la vez ha sido constructivo para GVSIG y creo que también en parte para OSGEO, porque GVSIG es un proyecto de unas dimensiones muy diferentes de otro tipo de proyectos en OSGEO, y está bien el que proyectos del tamaño de GVSIG quieran estar dentro de OSGEO. Y bueno, la incubación está terminando, y la colaboración entre digamos, organizaciones con ánimos parecidos es algo que ha de cuidarse. Aquí quería comentar una pequeña anécdota, que es que en el FOSS4G de este año, en Nottingham, yo tuve la oportunidad de cenar el día de antes de que empezara el evento con el chair, el representante del comité de incubación, y en esa cena avanzamos tranquilamente lo mismo que en 2 años de correos, porque cenando o hablando en el cara a cara, uno tiene mucho más feedback con la otra persona, y podemos entender mucho mejor las intenciones y digamos que acercarnos, tener mucha más empatía con los problemas del otro. Y bueno, a través de esas cenas, el borrador ese de revisión de código en una semana estaba listo y él lo pudo presentar en el propio evento. Y bueno, con esto más o menos creo que ya está todo, así que muchas gracias. Espero no haberos aburrido. Bien, muchas gracias a ti también por tu presentación, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, el momento adecuado es ahora. Bueno, por ver si se anima alguien, yo, salvo que me lo haya saltado, creo que hay una información muy puntual, pero quizás muy práctica, que sería cómo puede alguien incorporarse a alguno de los capítulos locales del... Sí, a los capítulos locales uno se acerca a través de las listas de correo. Uno en el caso del capítulo hispanohablante, pues uno entra en la dirección, en la URL es.osgeo.org. Eso te redirige a una página donde estará el enlace a la lista de correo, y uno se entra en la lista de correo y se presenta. Y dice, pues hola, me llamo tal, trabajo en tal sitio y me interesan estas áreas. Y ya está, con eso es suficiente. A veces de esa manera puede aparecer gente cercana a ti, de tu ciudad, o te pueden informar sobre eventos que ocurran cerca de tu ciudad. Si alguien se presenta y es de Valencia y por casualidad no conoce GeoInquietos Valencia, pues se lo comentaríamos. Pues nada, dentro de 3 semanas nos hemos quedado para tomar unas cervezas en tal sitio. Si te quieres venir y hablar con gente que le interesan cosas parecidas, pues ahí estamos, cosas así. Muy bien, ¿nadie más se anima? ¿No? Bueno, pues muchas gracias.